Buenas tardes. Nuestra comunidad está cimentada en el respeto y la confianza, guiada por la honestidad y la justicia, fortalecida por la responsabilidad y llevada más allá por la valentía. Esto es la integridad anáhuac, una forma de vida que impacta el futuro. La Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el Instituto Electoral del Estado de Puebla, les dan la más cordial bienvenida al escuchatorio Juventudes, Derechos, Participación y Futuro Democrático. Espacio de diálogo orientado a conocer las perspectivas juveniles sobre temas fundamentales de la vida democrática. Saludamos a quienes integran el presidium. Laura Marcela Carcaño Ruiz, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla. Israel Argüello Boy, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Cristian Mariana Ceballos Garduño, en representación de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Blanca Yazahara Cruz García. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla. Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos también la presencia de la fiscal especializada en investigación de delitos electorales, a los titulares de direcciones y coordinaciones, al profesorado y alumnado de esta universidad, a las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, así como de las consejerías del Instituto Electoral del Estado de Puebla, que nos acompañan de manera presencial. De igual forma, extendemos un saludo a las personas que siguen la transmisión de manera virtual. Les damos la más cordial bienvenida. A continuación, para dar un mensaje de bienvenida, cedemos el uso de la voz a Laura Marcela Carcaño Ruiz, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este escuchatorio con jóvenes 2026, Juventudes, Derecho, Participación y Futuro Democrático, en nombre de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla. Saludo con especial aprecio a las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan, representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, del Instituto Electoral del Estado de Puebla, del Instituto Nacional Electoral, así como a nuestras autoridades universitarias, académicas, estudiantes y a todas las personas que se suman a este importante ejercicio, tanto de manera presencial como a través de la transmisión en línea. Nos llena de orgullo que nuestra universidad sea sede de un espacio como este, que trasciende lo académico para convertirse en un punto de encuentro entre instituciones, especialistas y especialmente nuestros jóvenes. Hoy más que nunca, resulta fundamental generar espacios de diálogo, donde las y los jóvenes no solo sean escuchados, sino donde sus ideas, inquietudes y propuestas se reconozcan como una pieza clave en la construcción de un futuro democrático más sólido, incluyente y participativo. Este escuchatorio representa una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los retos que enfrentan las juventudes en la vida democrática, pero también para identificar caminos que fortalezcan su participación y su confianza en las instituciones. Escuchar a las nuevas generaciones no es solo un acto de apertura, es un compromiso con el presente y una inversión en el futuro de nuestro país. Desde la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla, reiteramos nuestra convicción de formar líderes con sentido humano, comprometidos con la justicia, la legalidad y el bien común. Por ello, celebramos profundamente iniciativas como esta, que fomentan el pensamiento crítico, el diálogo respetuoso y la participación ciudadana. Agradecemos sinceramente a las instituciones organizadoras por confiar en nuestra universidad como sede de este importante evento, así como a todas las personas que hicieron posible su realización.
Su compromiso fortalece los lazos entre la academia y las instituciones y contribuye a la formación de una ciudadanía más informada y participativa. Estoy segura de que este espacio será enriquecedor para todas y todos, y que las voces que hoy se escuchan dejarán una huella significativa en la construcción de nuestro futuro democrático. Sean todas y todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su mensaje, directora. A continuación, veremos un mensaje del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batis García. Muy buenas tardes. Saludo con mucho aprecio a los estudiantes de la Universidad Anáhuac de Puebla. Gracias a todas y todos ustedes por su interés en la justicia electoral. Saludo de igual forma a Laura Marcela Carcaño Ruiz, la directora de la Facultad de Derecho, así como a Israel Argüello Boy, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. A Blanca Yazahara Cruz García, consejera presidente del Instituto Electoral del mismo estado, así como a mi amiga Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva hoy del INE en Puebla y hace algunos ayeres en Chiapas, donde tuve la oportunidad de convivir con ella en términos del profesionalismo que ha desempeñado siempre. Con afecto también saludo a nuestro representante, Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo a la comunidad académica y a quienes participan en este escuchatorio de jóvenes, derechos, participación y futuro democrático. Permítame agradecer el espacio y la oportunidad de poderme dirigir a todas y todos ustedes en este sitio que para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es y resulta especialmente significativo, porque la democracia no puede pensarse sin la voz de las juventudes. Escuchar no es un gesto de buena voluntad, es una responsabilidad institucional. Es reconocer que los derechos no solo se establecen en la ley, sino que se viven o no en la realidad cotidiana de todas las personas. Y es ahí donde las instituciones tenemos un reto muy claro: cerrar esta brecha, la distancia que existe entre la norma y la experiencia de lo cotidiano y también de lo profesional. Por eso, desde el Tribunal Electoral hemos asumido una convicción: la convicción de que la justicia no debe de ser lejana, debe de ser cercana, pero sobre todo comprensible y útil. Y esta cercanía empieza por escuchar. Escuchar cómo se perciben los derechos, cómo se ejerce la participación y escuchar cómo imaginan ustedes el futuro democrático de nuestro país. Este escuchatorio es precisamente un ejercicio en esta dirección: abrir el diálogo, contrastar ideas y construir desde la pluralidad una visión más completa de la democracia. Estoy seguro de que lo que aquí se diga no quedará solamente restringido a este espacio. Se traducirá en mayor comprensión y en mayor participación en la vida pública. Servirá para pensar mejor entre todos a nuestras instituciones y sobre todo para hacerlas más cercanas a la sociedad a la que con convicción y profesionalismo nos debemos. Muchas gracias por su participación y que la jornada de hoy les sea a todas y todos exitosa. Muchas gracias. Bienvenidos siempre al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un gusto invitar al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Israel Argüello Boy, para que nos comparta un mensaje. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias a todas y todos los que están aquí presentes. Es un honor para mí participar en este escuchatorio de juventudes, derecho, participación y futuro democrático. Es un espacio que reconoce la importancia de escuchar y comprender, fortalecer las voces de ustedes jóvenes que están aquí con nosotros. Agradezco la cálida bienvenida a la maestra Laura Marcela Carcaño Ruiz,
directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Maestra y directora, sea usted el conducto también para darle las gracias al rector de esta universidad por la apertura para llevar a cabo este evento. Saludo con respeto a las distinguidas autoridades que nos acompañan al presente evento, ¿no? Al magistrado del Poder Judicial de la Federación, que lo acabamos de escuchar, le mando un caluroso saludo a Gilberto Batis García, a la consejera del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Cristian Mariana Ceballos Garduño, a la vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Puebla, Claudia Rodríguez Sánchez, así como al director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Edgar Guerrero Aguirre. Darle nuestro cordial saludo a nuestro querido presidente de la Sala Superior. Puebla es su casa. Siempre bienvenidos. De manera muy especial saludo a la comunidad universitaria, a todas y todos los que están estudiando en esta universidad y que hoy nos acompañan, a las distinguidas personalidades, a mis compañeros integrantes del Tribunal Electoral, consejeras y consejeros, a nuestra querida fiscal en delitos electorales y demás personas que nos están acompañando y personal del tribunal. Hablar de juventudes y democracia implica reconocer en primer lugar que nos encontramos ante una generación informada, crítica y cada vez más consciente de su papel en la transformación social. Sin embargo, también debemos reconocer que persisten importantes retos para su participación plena en la vida democrática. Entre ellos destaca la desconfianza hacia las instituciones, la percepción de lejanía en los procesos electorales y, en muchos casos, la falta de espacios efectivos donde sus voces no solo sean escuchadas, sino verdaderamente tomadas en cuenta. Frente a este escenario, las instituciones electorales tenemos una responsabilidad fundamental: construir puentes de confianza con las juventudes. Esto implica actuar con transparencia, garantizar el acceso a la justicia electoral de manera clara y cercana, y promover una cultura democrática basada en el respeto, la legalidad y la inclusión. En particular, para quienes votan por primera vez, el acercamiento institucional resulta clave y no basta invitar a participar. Es necesario generar condiciones que hagan de esa participación una experiencia significativa, informada y confiable. Por ello, ejercicios como este escuchatorio adquiere un valor especial. No se trata únicamente de dialogar, sino de abrir espacios permanentes donde las juventudes pueden incidir en las decisiones públicas, proponer soluciones y contribuir efectivamente al fortalecimiento de nuestra democracia. Aquí quisiera compartirles que el Tribunal Electoral hace un compromiso abierto y directo con la Universidad de Anáhuac, que están aquí, como les decía, mi compañera y compañero magistrados. El tribunal somos un tribunal de puertas abiertas. Tenemos varios convenios de colaboración con diferentes instituciones académicas y ya lo platicaba con su directora. Será un honor poder celebrar un convenio para que ustedes que estén interesados en la materia electoral puedan acudir. Normalmente se piensa que los tribunales electorales solamente trabajamos cuando tenemos un proceso electoral. Y permítanme decirles que no. Ha evolucionado todo esto, ¿no? Los tiempos han cambiado y la materia electoral es muy especializada. Cambia cada vez que hay un proceso electoral, está cambiando. Inclusive ahorita es de todo sabido que hay una reforma, una propuesta de reforma que ya fue aprobada y falta que pase a las legislaturas de los estados para que se pueda modificar la Constitución federal. Entonces es importante que nos estemos especializando. Tienen grandes maestros, veo a mi querido amigo Gilberto, maestro de aquí, ¿no? Tengo maestros que están aquí con ustedes y que imparten la materia de derecho electoral. A Raúl Necochea me decían que también sigue por aquí con la institución y él nació aquí, es decir, estudió en la universidad. Y bueno, simplemente decirles que el tribunal, pues somos un tribunal que tenemos actividad todo el año, ¿no? Con el juicio para la protección de los derechos políticos en Puebla, que es un juicio local, pues obviamente cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos políticos electorales, no nada más es cuando la gente votamos, como es el caso que viene la elección en 2027, que vamos a votar para presidentes municipales, para diputados locales, sino también vamos a tener por primera vez en Puebla una elección del Poder Judicial.
Entonces es importante que nos empecemos a involucrar, porque el trabajo no nada más es de las instituciones y de las universidades, es un trabajo conjunto donde también la ciudadanía y ustedes como estudiantes de Derecho, mejor que nadie, tienen que estar informados. Y bueno, este conversatorio la verdad es que venimos a escucharlos ustedes. Obviamente somos un tribunal y no nada más el de Puebla, sino los tribunales electorales y las autoridades. Somos autoridades de puertas abiertas, cercanas a la ciudadanía. Y este ejercicio, precisamente nos estamos buscando eso, la apertura, el poder escuchar, el saber con ustedes jóvenes cuáles son esas ideas. ¿Para qué? Para que participen y se acerquen a la democracia. Y ustedes siembren esa idea en otros compañeros. Y bueno, pues no me queda más que agradecer la invitación y le deseo a todos ustedes que sea un éxito y estaremos atentos de lo que nos vengan aquí a plantear para que obviamente podamos tomar las acciones correspondientes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Agradecemos al magistrado su mensaje. Solicitamos a la consejera del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Cristian Mariana Ceballos Garduño, nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy en este importante evento. A nombre de la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, la maestra Blanca Yazahara Cruz García, me congratulo en acompañarles el día de hoy a este evento que es el escuchatorio. Agradezco al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Gilberto Batis García, así como al director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al maestro Edgar Guerrero Aguirre, también por la invitación. Al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, maestro Israel Argüello Boy, muchas gracias por compartir también con nosotros en este evento. A la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Puebla, la licenciada Claudia Rodríguez Sánchez, igualmente muchas gracias por compartir con nosotros también su invaluable experiencia. A la maestra Laura Marcela Carcaño Ruiz, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac Puebla, siempre un honor compartir estos espacios, también con las instituciones no solamente electorales nacionales y estatales, sino también con la comunidad estudiantil y académica. Por supuesto, a la anfitrionía de la Universidad de Anáhuac Puebla, quien nos abre las puertas el día de hoy para escuchar a las voces de la juventud, y al estudiantado de la Universidad de Anáhuac Puebla, que hoy nos permite incorporarnos a este que es su espacio. El día de hoy nos enriquecemos al conocer la valiosa opinión del alumnado de la Universidad de Anáhuac Puebla, juventud que se ha interesado en su participación ciudadana en los procesos democráticos y sobre todo en expresarlos lo que desde su vivencia y de su experiencia han notado como retos para su intervención en la vida democrática, toma de decisiones y particularmente en las elecciones. El estudio muestral de participación ciudadana publicado por el Instituto Nacional Electoral nos indica que para el proceso electoral 2023-2024, específicamente para la elección de la presidencia de la República, a nivel nacional, la juventud entre el grupo etario de 20 a 24 años tuvo un índice de participación del 48.5%, en comparación al 61.6% de votos en los que participaron la juventud de 18 años y un 53.5% de jóvenes de 19 años. Un indicador muy relevante que nos orienta a redoblar esfuerzos no solamente de difusión, sino de cooperación y coordinación con la juventud mexicana. Es por lo anterior que estos ejercicios, en los que se une la comunidad estudiantil y académica y las autoridades electorales, nos permite focalizar las áreas de oportunidad para acercarnos a la juventud y conocer sus inquietudes. Por ello, el día de hoy, las opiniones que se viertan en este espacio y que nos aporten las y los jóvenes nos dejará importantes reflexiones, principalmente en la mejora de nuestros procesos, campañas de difusión, capacitaciones, entre otras temáticas relevantes con el fin de incentivar la participación de las y los jóvenes mexicanos, no solamente en los procesos electorales, sino también en la toma de decisiones públicas en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. A continuación, le pedimos a Claudia Rodríguez Sánchez
vocal ejecutiva del INE en Puebla, que nos dirija un mensaje. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Saludo con afecto a Laura Marcela Carcaño Ruiz, directora de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, por abrirnos las puertas para llevar a cabo este evento. A la distancia, al magistrado Gilberto Batis García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con quien ya lo dijo muy bien, coincidimos hace no mucho en Chiapas. Al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Israel Argüello Boy, muchísimas gracias. Es un gusto compartir con ustedes. Mariana Ceballos, consejera del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en representación de la maestra Blanca Cruz García. También al director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Edgar Guerrero Aguirre. Qué gusto estar aquí. También agradezco a las y los consejeros electorales del IE que se encuentran el día de hoy, magistrado del Tribunal Electoral, a la fiscal electoral, muchísimas gracias. Y es un gusto para mí estar aquí con jóvenes de la Universidad de Anáhuac y con las autoridades electorales de la entidad, tanto administrativas como jurisdiccionales. En este evento, que estoy seguro será un espacio para que escuchemos las opiniones de las y los alumnos de esta Casa de Estudios respecto a la temática que hoy nos reúne: juventudes, derechos, participación y futuro democrático. Las juventudes en México pues son consideradas, ustedes bien lo saben, a las personas del grupo etario entre 15 y 29 años. Sin embargo, en México la ciudadanía se adquiere a los 18 años, a partir de la cual se adquieren derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas. Dentro de estos derechos se encuentran el del voto activo y del voto pasivo, es decir, el derecho a votar y ser votados. Ya nos comentaba la consejera Mariana los índices de participación electoral en la elección pasada, y habría nada más que recalcar que los jóvenes entre 18 y 19 años votaron en 56.8%. Esto es la primera elección a la que acuden a votar al obtener su credencial para votar. Pero ya después de 19 hasta 29 años, la participación prácticamente decae y son los que menos votan en todos los grupos etarios, incluyendo pues a los adultos mayores. Habría que reflexionar por qué se da esta situación. Quizás ustedes nos los puedan decir de manera más clara y nosotros impulsar políticas públicas para incentivar la participación en estos grupos etarios. La democracia, un término tan utilizado y tan poco comprendido, con concepciones tan diferentes y a veces hasta antagónicas, como bien lo señala Michelangelo Bovero, al adjetivar la democracia como formal, sustancial, liberal, burguesa, social, progresiva, socialista, proletaria, directa, indirecta, representativa, plebiscitaria, procedimental, y yo agregaría algunas otras más como deliberativa, participativa. Seguramente pues han escuchado estos términos y han leído a Bovero. Se habla cada vez con más frecuencia del agotamiento de la democracia, pues este modelo no ha resuelto las necesidades y demandas ciudadanas. Sin embargo, ¿cuáles son los alcances reales de la democracia en las sociedades tan complejas en las cuales vivimos? ¿Cuál es el futuro democrático que ustedes como jóvenes vislumbran en el mediano y largo plazo? Hoy, al escuchar a los jóvenes, a las jóvenes, nos permitirá conocer cuál es su perspectiva al respecto en este sistema político. El futuro de la democracia, como lo señala Bobbio, depende de valores como la tolerancia, la no violencia, la fraternidad y la renovación mediante el debate libre, o se limita al ejercicio del voto el día de las elecciones, en donde evidentemente debemos respetar que cada ciudadano o cada ciudadana le corresponda un voto mediante el sufragio universal y la regla de mayoría en la cual cada voto cuenta por uno y ninguno puede contar menos que otro. En el INE justamente trabajamos esta parte, la parte procedimental para llevar a cabo las elecciones de los diversos cargos de elección popular y garantizar que las elecciones se lleven de manera pacífica y periódica, garantizando la renovación de los poderes, ahora ya incluyendo el judicial, ejecutivo, legislativo y reitero, ahora el judicial.
Será un gusto escuchar a las y los jóvenes de la Universidad Anáhuac respecto a estos tópicos previstos en este escuchatorio y podamos implementar nuevamente, lo repito, las políticas, los programas y las actividades que permitan ampliar la participación de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Pedimos al Director General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Edgar Guerrero Aguirre, nos comparta unas palabras. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quisiera empezar enviando un saludo de parte del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batis García, al igual que de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien es la conceptualizadora e impulsora de estos escuchatorios, así como del Pleno de la Sala Superior y de las salas regionales que integran el Tribunal Electoral. No quisiera tampoco dejar pasar el agradecimiento especial a Laura Marcela Carcaño Ruiz, directora de la Facultad de Derecho, por invitarnos a estar aquí en esta que es la Semana de Derecho de la Universidad Anáhuac. Yo me siento muy contento de estar aquí porque he sido profesor de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México y soy egresado del doctorado de Administración Pública de la Universidad Anáhuac. Entonces, es un espacio que para mí tiene vínculos emocionales muy particulares, ¿no? También agradezco, por supuesto, al magistrado Ismael Argüello Boy, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, siempre por su calidez y anfitrionía, a la consejera del Instituto Estatal Electoral de Puebla, Cristian Mariana Ceballos Garduño, por acompañarnos. Muchísimas gracias por darnos su tiempo y sus palabras. Y también a la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Claudia Rodríguez Sánchez, por estar con nosotros. Un agradecimiento muy especial a la magistrada Irma Josefina Montiel, quien nos ayudó a poder coordinar toda la logística y la relación aquí con la universidad, siempre abierta, siempre colaboradora. Muchas gracias, magistrada, al señor magistrado del Tribunal Electoral también que nos acompaña, a las consejeras y los consejeros del Instituto Estatal Electoral, a la fiscal especializada en delitos electorales que también nos acompañe. Y al hacer toda esta nominación de personas que están con nosotras y con nosotros, quiero decirles que uno de los primeros objetivos que tenemos con los escuchatorios es que ustedes, jóvenes, conozcan a lo que yo denomino como la familia electoral. Son pocos los espacios donde tenemos la oportunidad de que ustedes tengan congregadas a todas y a todos los funcionarios que nos encargamos de organizar y de calificar las elecciones en México, con la particularidad de que sea en cada uno de los estados de la República. Entonces, muy probablemente ustedes no sabían que hay una representación del Instituto Nacional Electoral aquí en Puebla que se encarga de toda la organización logística en conjunto con el Instituto Estatal Electoral, que es la vocal ejecutiva, y quienes integran el Instituto Electoral local para permitir que las elecciones sucedan y que se puedan llevar a buen puerto. Que hay un tribunal electoral local que se encarga de calificar de primera instancia las controversias, los conflictos, todas las situaciones que tengan que ver con garantizar los derechos de las personas que participan en las elecciones, ya sea como candidatas o como candidatos, ya sea como votantes, de defender el voto de la ciudadanía, la organización de los partidos políticos, de todos los procesos que tienen que ver con la renovación pacífica de los poderes públicos, ya de los 3 poderes públicos en México. Y que hay una fiscalía especializada en delitos electorales, tanto a nivel federal como local, que se encarga de verificar todos los delitos que puedan darse en torno a la organización y a la realización de las elecciones. Entonces, ¿qué les quiero decir a ustedes como abogadas y como abogados futuros, que son la generación del reemplazo, que va a estar sentada ahí muy próximamente, que están por egresar? Que estos escuchatorios son un primer punto de toque con quienes van a ser probablemente sus jefas o sus jefes, con quienes ustedes van a poder trabajar o a quienes ustedes van a relevar en algún momento. Que conozcan la vida electoral, que es muy compleja, que sepan que el próximo año tienen una cita con las urnas y no sé si ustedes tienen claridad de que el próximo año tienen que tomar varias decisiones como ciudadanas y como ciudadanos aquí en Puebla. No solamente van a renovar a sus diputaciones locales,
a presidencias municipales, sino que también van a renovar a todo el Poder Judicial del Estado de Puebla, que van a renovar a la mitad del Poder Judicial Federal, y que van a tener una participación activa donde van a tener que tomar varias determinaciones. En unos próximos años van a tener que definir nuevamente quién va a ser la gobernadora o el gobernador de este estado. Entonces, lo que les quiero decir es que como futuras abogadas y abogados, el derecho electoral les ofrece un campo muy importante de atención y desarrollo, pero además como ciudadanas y ciudadanos, la vida electoral los compromete a ser parte de las decisiones de la vida pública de México, no solamente como votantes, sino en su posibilidad como candidatos, como aspirantes. Hoy la vida democrática está abierta de puerta en puerta, de par en par. Como ustedes saben, ya no solamente se renueva la Cámara de Diputados o el Poder Legislativo local y federal, el Senado, sino que también se renuevan los poderes ejecutivos locales y, por primera vez desde el año pasado, el Poder Judicial, quienes imparten justicia, y eso a ustedes los vincula estrechamente. Y para hablar de los escuchatorios, decirles que esta es una actividad que nació hace 5 años de la mente de la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien nos decía que deseaba una actividad donde se pusiera el acento en escuchar a las y los jóvenes. Ya había conversatorios, ya había foros, ya había auditorios, ya había distintos tipos de actividades, pero el escuchatorio, que es una palabra que no está contemplada en el diccionario, es un término que busca acentuar el poner la atención a lo que todas y todos ustedes tengan que decir. Entonces, en cuanto yo termine, vamos a tener aquí arriba a 2 de sus compañeras y 2 de sus compañeros que van a responder preguntas que tienen que ver con la participación de las juventudes en la vida democrática de México, con las dificultades que sienten que enfrentan para poder ser parte de la vida democrática, para poder ser candidatas o candidatos, votantes o no, para poder tener una participación activa en los procesos comiciales de México. ¿Qué opinan de la justicia, de la cultura de la legalidad, de temas que nos pueden parecer lejanos, pero que son tan próximos como lo que tiene que ver con la vida de todas las ciudadanas y los ciudadanos? Y estas preguntas son de jóvenes para jóvenes. Queremos escuchar la respuesta para que ustedes mismos se retroalimenten y tengan en ello la clave de cómo podemos como instituciones mejorar, abrirnos y estar atentos a lo que ustedes requieren y necesitan. Entonces, yo les agradezco a todas y a todos ustedes la posibilidad de estar aquí, el que nos escuchen, el que nos atiendan, y como bien lo decía el magistrado presidente Argüello Boy, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene las puertas abiertas, tenemos visitas guiadas a la Sala Superior del Tribunal Electoral, tenemos talleres de análisis de sentencias, donde con un lenguaje ciudadano buscamos transmitir lo que dicen los fallos del Tribunal Electoral, y los invito a que formen parte de la vida electoral de México, ya sea como votantes o ya sea como futuras y futuros funcionarios, candidatas o candidatos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura, y a quienes nos siguen a través de la transmisión en línea, les pedimos permanecer conectados. En breve, comenzaremos con el desarrollo del escuchatorio. Solicitamos a las autoridades los voy a presentar, pero que sepan, es lo que les decía, que tenemos a la doctora Ruth Andraca, la especialista en fiscalía, la titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, así que tenemos aquí una concurrencia de materias que quiero que se sientan contentos, que se sientan orgullosos, que se sientan confiados en que vinieron autoridades especialistas en la materia electoral, pero que nosotros con humildad y con orgullo lo decimos, también somos especialistas en constitucional,
en derecho público, en derecho administrativo, en derecho municipal y todas estas materias, si no es que alguna otra se me está escapando, que se los digan sus maestros, como el maestro Humberto, gracias por estar con nosotros, aquí le agradezco la deferencia también de acompañarnos. Es una materia, la electoral, que convergen muchísimas materias, la constitucional, la administrativa, insisto, la penal y, por supuesto, la procesal. ¿Qué decir? ¿Qué no decir de la filosofía política y la filosofía del derecho? Que como ustedes saben, como abogados tenemos que tener las perspectivas claras, las directrices claras, axiología, carga fuertísima de valores para que en materia de justicia y de derecho podamos trabajar, ejercer como litigantes, como miembros del Poder Judicial o como académicos incluso. La axiología, la epistemología, partes importantes de la filosofía jurídica tienen que ver en estas materias. Y el escuchatorio lo va a tocar, van a ver cómo los jóvenes están preparados para asumir este tipo de eventos. Hay una perspectiva que se dice, jóvenes, los jóvenes no leen, los jóvenes no participan en la política, los jóvenes son un tanto dispersos. Y yo creo que no. Y mis compañeras autoridades, mis compañeros miembros del presidium que estuvieron antes y quienes están aquí de invitados, no me dejarán mentir. Los jóvenes son quienes tienen en sus manos la solución, porque tienen dos herramientas muy importantes. Tienen este dinamismo de estar enfrentándose a la IA, inteligencia artificial, que ya es parte de nuestro día a día y parte del léxico y de la actividad jurídica, y porque también vienen prestos, vienen abiertos a los conocimientos y a crear nuevo conocimiento. Entonces, es la generación de ustedes la que tiene estas grandes fortalezas y oportunidades. Vamos a aprovecharlas y vamos pujantes reconociéndoles estas capacidades y estas grandes áreas de oportunidad. Pues de igual forma quería agradecerles igual que a todos nuevamente, maestra Marcela, muchísimas gracias, Laura Marcela Carcaño Ruiz, directora de la Escuela de Derecho, por hacernos esta apertura. Y vamos a darle ahora sí entrada a la dinámica. Les quiero explicar que van a haber unas preguntas detonadoras, compañeros miembros del panel. Y estas preguntas se las voy a dirigir a cada uno. ¿Cómo van a ser en el orden en que está su apellido alfabéticamente para que no haya ningún tipo de discriminación o preferencia? Y en ese orden vamos a darle secuencia a que tengan 3 minutos cada uno de ustedes para contestar las preguntas en su perspectiva, en su libre academia, que es lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos está permitiendo desarrollar de esta manera. Siéntanse en confianza, siéntanse libres de dar su manifestación y su punto de vista. Y bueno, ahora sí, después de que se pasen estos 3 minutos de su respuesta, yo cierro con alguna intervención breve y vamos a la segunda fase de preguntas. Al final de estas 3 preguntas detonadoras, cualquiera de ustedes, compañeros que están aquí asistentes, sobre todo obviamente los universitarios, les venimos a escuchar, les venimos a poner toda la atención. Hoy los compañeros que están aquí en el presidium y ustedes son los actores y los protagonistas, estamos a la orden para que formulen sus preguntas y respuestas, y si alguno de mis compañeros también de autoridades pudiera contestarlas, pues los invitaríamos a que hagan esta interacción. Que sepan que nos están siguiendo en redes, darles la bienvenida y la gratitud a toda la República, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abrió este link para que a nivel nacional nos estén siguiendo la red de universidades y los tribunales. Entonces, bienvenidos también a todos los que nos siguen a nivel por internet, pues. Ahora sí, si me permiten, vamos con la primera pregunta y las rondas. ¿Están listos? ¿Están listos? Muy bien, muy bien. Quiero presentarles, por favor, y que sepan que tenemos aquí de la comunidad universitaria al joven Mauricio Álvarez Corral. Si quieren darle la bienvenida. Tenemos con ustedes también a la señorita Fátima Aranza Barrera Evangelista. Tenemos al joven Julio César García Santiago y a la señorita Stephanie Munive Reyes. Y pues sin más nos vamos con la primera pregunta. Jóvenes, señoritas, para ustedes, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las juventudes para participar en la vida democrática y en las elecciones? Comenzamos con usted, joven Mauricio Álvarez, por favor. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer al tribunal, a las autoridades aquí presentes y a la universidad por abrir este espacio y darnos la oportunidad de expresar nuestras inquietudes y opiniones en estos temas tan relevantes para la nación. Y respondiendo a la pregunta, pues para entender por qué los jóvenes no participan en la vida política, primero hay que entender que no nos sentimos representados. Vemos a las personas que están en turno en el gobierno,
y vemos a las personas que participan como oposición en partidos políticos de oposición y ninguna habla desde la perspectiva que a nosotros los jóvenes nos tiene inquietos, ninguna habla desde una perspectiva que a la juventud nos inquieta. Esta percepción no es casualidad, es consecuencia de ver cómo una y otra vez las agendas políticas no reflejan la realidad de nosotros los jóvenes. Temas como el acceso a oportunidades, la educación o la seguridad muchas veces no se abordan desde la perspectiva que realmente nos incluya, lo que profundiza esta desconexión con el gobierno y con los partidos políticos de oposición. Esto impacta directamente en el interés que nosotros mostramos para participar en la vida política. No es que los jóvenes seamos apáticos por naturaleza, sino que cuando no hay representación ni identificación con las opciones políticas, es difícil involucrarse en algo que se percibe como distante o ajeno. En este sentido, el desinterés es una consecuencia, no una causa. Además, también influye la forma en la que se comunica la política. Muchas veces sigue siendo rígida, poco accesible y alejada de los espacios donde interactúan las juventudes, lo que dificulta que exista un acercamiento real. Si la política no logra hablar desde un lenguaje cercano ni estar presente en los espacios en donde están los jóvenes, la participación se vuelve aún más limitada de lo que ya es. En los últimos años han habido ciertas reformas en materia electoral e institucional que han sido vistas por muchos jóvenes como factores que pueden vulnerar la legitimidad de los procesos democráticos. Más allá de hablar de una postura a favor o en contra, esto da la percepción de que las reglas del juego pueden cambiar sin que nosotros seamos considerados. Todo esto provoca que la participación juvenil enfrente un obstáculo muy importante, la falta de confianza. Sin confianza es muy difícil construir una participación activa, informada y constante. Por esto, el reto no es únicamente incentivar a los jóvenes a participar, sino a reconstruir la legitimidad de las instituciones, fortalecer la representación y generar condiciones donde realmente sintamos que nuestra voz importa y tiene consecuencias dentro de la vida democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a darle el uso de la voz a Fátima Aranza, Barrera Evangelista. Por favor, misma pregunta. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio y respondiendo pues a la pregunta, yo como estudiante de Derecho, pues considero que uno de los principales obstáculos principales que afrontamos nosotros jóvenes hoy en día al involucrarnos en la vida democrática en México, pues es más que nada la falta de confianza y credibilidad en la política y en las instituciones, ya que muchos jóvenes creen que su participación, sobre todo el voto, no está necesariamente relacionado con transformaciones efectivas en lo que es la vida pública. Y eso está muy relacionado con los problemas que han afectado y que hemos vivido a lo largo de los últimos años en el país, como lo es la corrupción y la falta de transparencia o la sensación de impunidad en determinados casos. Como resultado, esto genera que parte significativa de los jóvenes perciban la política con escepticismo o con apatía. Por otro lado, considero también que la escasez de educación cívica es otro desafío significativo, ya que muchas veces en la escuela pues, nos enseñan conceptos básicos como lo son la democracia, la división de poderes o la participación ciudadana, pero con frecuencia no se explica claramente cómo operan las instituciones electorales en este caso. ¿Cuál es el rol de los tribunales electorales o cómo pueden proteger nuestros derechos político-electorales como nosotros ciudadanos? Esto causa que muchos jóvenes, en particular aquellos que votan por primera vez, participen sin tener del todo claro el significado o la trascendencia que tiene el voto en el marco del sistema democrático. Gracias. Muchas gracias. Le cedemos el uso de la voz al joven Julio César, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, con su venia. Desde mi perspectiva como estudiante de Derecho, considero que uno de los principales retos es la desconfianza institucional, particularmente hacia las instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, obviamente, sus órganos locales como el Tribunal Electoral o el Instituto Electoral del Estado.
Muchos jóvenes perciben los procesos como lejanos, complejos o incluso poco transparentes. A ello se le suma la falta de educación cívica efectiva. Aunque sí existe, no siempre se traduce en comprensión real del impacto del voto o de los mecanismos de defensa de derechos político-electorales. Esto limita que los jóvenes no solo no voten, sino que no participen activamente. Otro reto importante es la brecha digital y la desinformación. Aunque nosotros como alumnos de esta universidad tenemos acceso a los medios de información, hay muchas regiones, inclusive en nuestro estado, que no tienen ni siquiera acceso a Internet. Si bien somos una generación digital, también estamos expuestos a noticias falsas que influyen en la percepción del proceso electoral, lo cual afecta directamente la calidad de la participación y la calidad del voto, obviamente. Finalmente, destacaría la falta de espacios reales de incidencia. Muchas veces la participación juvenil se reduce al voto, sin canales permanentes en las decisiones públicas desde un enfoque jurídico. Esto relaciona con el principio de participación política consagrado en el artículo 35 constitucional, pero que en la práctica aún enfrenta limitaciones estructurales, lo cual deriva que muchas veces los jóvenes no voten, tengan un voto cascada sin analizarlo y todo ello. Muchas gracias. Finalmente, sobre la misma pregunta, tiene el uso de la voz la señorita Stephanie Munives, por favor. Muchas gracias por la invitación y quiero empezar de que, compañeros, ciudadanos todos, existe una mentira que se ha repetido tantas veces que muchos jóvenes se lo creen. Es que aceptan como verdad que ser joven es sinónimo de inexperiencia. Pero hoy venimos a decir, basta de eso, porque si bien los años avanzan y traen vivencias, la edad no garantiza esta parte de la sabiduría, así como la juventud no es un defecto que deba ser curado con el tiempo. El verdadero reto que enfrentamos nosotros como jóvenes es, bueno, más bien, no es nuestra falta de capacidad, es la carencia de oportunidades. No enfrentamos a un sistema, o más bien, donde los partidos políticos se han convertido en clubes privados de viejos liderazgos. Prefieren reciclar las mismas caras, las mismas mañas y las mismas promesas de siempre antes que abrir paso a ideas frescas. Miren el caso de un personaje político muy sonado que se llama Manuel Añorbe. Nombres que parecen tatuados en las boletas electorales, saltando de un puesto a otro, mientras que miles de jóvenes como nosotros, brillantes, somos enviados a las filas de atrás para pegar calcomanías. No somos mano de obra electoral, somos mentes transformadoras. Mientras que la política sea un juego de herencias y no de méritos, la democracia será siempre un cascarón vacío. No pedimos, ojo, que nos regalen así de la nada, sino más bien exigimos que nos abran más puertas de oportunidades. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias. Un breve comentario en esta primera fase de las preguntas. Y es una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las juventudes para participar en la vida democrática de las elecciones? ¿Cuánta sapiencia, cuánta claridad de los jóvenes, las y los jóvenes? Y el ejemplo que nos presentaron ahora aquí los compañeros. En efecto, Mauricio, no se sienten representados. Esto no es nada más una percepción o un sentimiento de algunos de ustedes, de las y los jóvenes. Es una percepción social que se tiene en escuelas o cuando se hacen algunos tipos de encuestas o estadísticas a nivel de universitarios
en universidades privadas, en universidades rurales, en universidades públicas o en universidades incluso que están en el extranjero, con mexicanos que están residentes en el extranjero. Son percepciones que nosotros recogemos, que nosotros nos las tomamos muy en serio, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Local, el INE, el IE y hasta los delitos electorales, quien se encarga de verlos, nos los tomamos en serio, los estamos escuchando, porque es la voz de ustedes que está comentándolo. Sin embargo, lo dijiste una palabra también y un concepto muy importante que además repitieron también tus compañeros. Hay escasa difusión de la cultura electoral y de la cultura cívica. Qué importante reflexión están diciendo los jóvenes y esa tarea para nosotras las autoridades, porque como autoridades tenemos la obligación de difundir la materia electoral y la cultura electoral. Los maestros, los universitarios tienen la obligación de replicar y de dar a conocer la cultura electoral. Pueblo desinformado, pueblo que no tiene una gran capacidad o una gran alternancia para poder participar. Entonces, quiero decirles, jóvenes, no nada más es una tarea de las autoridades que lo aceptamos y damos la cara y tendremos que mejorar y redoblar esfuerzos, pero universitarios, maestros, docentes, directores, ayúdenos también con esta parte de la educación cívica. Pensemos que de repente se perdieron por ahí algunas materias de educación cívica. De repente ya no se lleva educación cívica, sino hasta nivel secundaria o medio superior, pero a veces ya no. Entonces, este fomento a los valores de la educación cívica tienen que ver, sí, con las instituciones también, tienen que ver con las instituciones públicas, pero más aún con las instituciones de educación. Y cada uno con su deber ciudadano, cada uno con su moralidad, cada estudiante, máxime, los estudiantes de las áreas de ciencias sociales, debemos tener esta ética moral para hacer más nuestro conocimiento y nuestro acervo en la cultura política y electoral y en la educación cívica, por supuesto. Además, es un mandato que está en el artículo 3 de la Constitución y en una perspectiva, ¿sabían cuántos artículos hablan de la planeación estratégica y cuántos hablan de la democracia a nivel constitucional? Son, en realidad, en una perspectiva teórica de estudio, son 19 artículos. No nada más es el artículo 3, sin embargo, el artículo 3 lo recoge como un sistema de vida, pero en realidad son 19 artículos a lo largo de la Constitución que no tienen que ver específicamente con los de votar y ser votados. Entonces, de la participación cívica y ciudadana sería como que el clímax o el más, pero tenemos un recogido en la literalidad y en la interpretación de la Carta Magna, 17 artículos que nos van a hablar de esto. Preparémonos, descubrámoslo, interpretémoslo con esta preparación de la educación cívica. También Fátima nos decía, hay desconfianza, hay escasez de educación cívica. Jóvenes, y a propósito de que estamos también ya en este tema de las redes, de la tecnología, busquemos, porque de John Dewey se ha hablado muy poco, los 4 principios de la educación progresista de John Dewey, y John Dewey es un teórico que nos habla de algo fenomenal, que habla utilidad, interés, experiencia e integración, dice, para que se haga una verdadera democracia como sistema de vida. Dewey dice, palabras más o menos, esto lo vamos a sembrar en los estudiantes universitarios porque tienen ya la madurez, el nivel intelectual maduro para que en aulas a nivel licenciatura, maestría y doctorado pueda salir alguien con tanta sapiencia que replique perfectamente los principios de la educación progresista, hablando de estos temas. Entonces, a eso también quería hacer este comentario. Y con el joven Julio César nos dio también otro cocolazo donde nos dice, tenemos desconfianza, y habla de un tema importantísimo a pesar y a propósito de que tienen aquí una directora que es una eminencia en materia de transparencia. La transparencia en las instituciones, la transparencia en las acciones del sector gubernamental, en tanto sigamos educándonos para pedir la correcta rendición de cuentas, porque los mecanismos están, pidan rendición de cuentas, y si no están, pues para pedir también que se corrijan, para pedir también que haya una nueva rediseño de esta política pública. A fin de cuentas son políticas públicas que emanan de una ley fundamental, entonces las instituciones y las políticas tienen que converger a la teoría o al dogma constitucional, pues entonces la transparencia, efectivamente, volvamos a hablar y volvamos a replicar que la transparencia es indispensable. La digitalización, igual nos dices, Julio, nos dices muy atinadamente, el tema con la digitalización hay incluso delitos colaterales
delitos cibernéticos, delitos incluso que en la materia nuestra están al día a día y a la orden del día. Imagínense nosotros como autoridades electorales que tenemos que ver campañas electorales, por ejemplo, ¿no? ¿Saben dónde se hacen las campañas? Pues en redes sociales. ¿Dónde se hacen las negras campañas? En redes sociales. Y permítanme decirlos pues con un poco de humildad, nuestra generación, los que estamos de este lado, le vamos agarrando la digitalización, pero ustedes jóvenes, su generación nació con ella. Aprovéchenla, descúrvala, especialícense en la materia de derecho digital. Ese derecho digital va a ser, es y será por siempre ya de ahora en adelante parte de nuestro derecho contemporáneo. Finalmente, Stephanie, bueno, habló con una sapiencia y no es usted política, ya trae la semilla política muy arraigada. Ser joven no es sinónimo de inexperiencia, por supuesto que no. Ser joven, se los decía en un momento, es reconocerles todo el cúmulo de fortalezas, la fuerza que traen intelectual, la fuerza que traen por su condición física, esa etapa en la que se dice están en el punto exacto para recibir, ser receptores, su cerebro recibe mucha más información y es capaz de tener dos o hasta tres diálogos, ¿no? Y hacernos caso a los adultos, y el adulto cree que no están concentrados y que están dispersos. Esto no es así. Tienen otras formas de educación, otras formas de comprensión y de retención a las que tenemos nosotros, las generaciones más de antaño, que reconocerles, aplaudirles y nosotros adaptarnos también a ustedes. Entonces, no son un grupo minoritario, aunque déjenme decirles en este momento y en esta aula que los jóvenes a nivel político electoral son vistos como un grupo, desafortunadamente lo quiero decir, y es a título personal que tomo esta reflexión, a título personal digo que desafortunadamente los han visto como un grupo minoritario, o que están en ese grupo de debilidades. ¿Por qué? Porque se encuentran con otros grupos sensibles, podrían ser el grupo de personas de comunidades originarias, las mujeres que históricamente hasta apenas se les está insertando en estos lugares de posición y de la política y poniéndoles al corriente. Tenemos otro grupo que es las personas con discapacidad, y otro grupo podría ser los migrantes que están fuera y del alcance de la política, pero también está el grupo de los jóvenes, y yo no les veo ninguna imposibilidad para que ustedes participen. Hay bastantes medios de participación, el derecho político, electoral, todos los que estamos aquí, como mis compañeros docentes y mis compañeros autoridades, miembros de las autoridades, se los decimos bajito y fuerte. El votar y ser votado no son los únicos derechos. Los derechos de participación ciudadana no se reducen solamente a votar y ser votado, que dicho sea de paso, ya se los dijeron mis compañeros, el grupo de jóvenes es el grupo ETEAL que menos participa. Participen jóvenes, pero tenemos el referéndum, el plebiscito, la participación ciudadana y 6 modos más de participación ciudadana que no necesariamente, insisto, se reducen a votar y ser votado. Búsquenlo, sean ustedes los mecanismos y los portavoces de abrir acciones, iniciativas de ley, por ejemplo, y segundo, que sepan que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el puntero que genera, detona, obliga y concede, y por consecuencia lo hacemos los tribunales locales, acciones afirmativas, jóvenes. Esta es la máxima expresión del garantismo. Dejamos en algún momento, abandonamos en un momento la ley para darle pie o causa a una acción más justa. ¿Qué necesitamos? Que nos las planteen, que traigan pruebas y que venga ese argumento para que los conozcamos. Porque las autoridades y todos ustedes tenemos que estar conscientes de que la realidad social supera la ley, en algunos casos, no en todos, y que la realidad social se vuelve realidad jurídica. Entonces, dicho esto, me congratulo, les aplaudo a esta percepción primera que tienen y le damos entrada, nos vamos ya con la segunda pregunta, si me permiten, y nos vamos otra vez en el mismo orden. Pregunta 2. ¿Cómo puede el Tribunal Electoral, les consulta a ustedes, señoritas y jóvenes, fortalecer la confianza de las juventudes, especialmente de quienes votan por primera ocasión? Empezamos contigo, Mauricio, por favor. Bueno, yo considero que para fortalecer la confianza de las juventudes y especialmente de aquellos que votan por primera vez, el Tribunal Electoral tiene un reto que es clave: darse a conocer de manera efectiva y cercana. Existe todavía un desconocimiento importante entre las juventudes sobre las funciones del tribunal y su papel dentro del sistema democrático. Esto genera distancia y desconfianza. Resulta indispensable que el propio tribunal fortalezca su labor de difusión, como bien lo comenta, y que explique de manera clara y accesible cuál es su función. Para muchos jóvenes, el primer acercamiento con una elección también es su primer contacto real con las instituciones democráticas. Si en este momento no existe claridad sobre quién garantiza
que el proceso sea justo o cómo se resuelven los conflictos electorales de sus comunidades, es difícil que se genere confianza desde el inicio. En concreto, es clave que se entienda que el tribunal actúa como un órgano que garantiza la legalidad de las elecciones, resuelve controversias y contribuye a legitimar los resultados electorales. Sin embargo, no creo que baste con que se cumpla esta función, sino que también debe hacerla visible ante toda la ciudadanía, no solamente los jóvenes. La forma en la que se comunica también es fundamental. No es suficiente difundir información técnica o resoluciones complejas que no sean entendibles para gente que no estudia derecho. Es necesario traducir todo este trabajo a un lenguaje claro, accesible y cercano, que permita a las juventudes entender no solo qué decide el tribunal, sino por qué lo decide y cómo impacta directamente en la vida democrática. Asimismo, se debe reforzar la percepción, y empezando por la realidad, de que las decisiones que se toman por el tribunal son autónomas e imparciales, sin responder a intereses políticos. En un contexto en donde muchas instituciones son cuestionadas, la credibilidad del tribunal depende tanto de las resoluciones como de la confianza que logre generar a la ciudadanía. También es importante que exista un acercamiento más directo con las juventudes, a través de espacios como este, de diálogo, presencia en entornos digitales y estrategias que permitan una interacción más constante. Esto no solo informa, sino que también construye una relación más cercana entre las juventudes y el tribunal. Para quienes participan por primera vez en una elección, tener claridad sobre todo esto puede ser determinante para la confianza en el proceso. La primera experiencia democrática muchas veces marca la forma en la que la persona se relaciona con la vida política en el futuro. En este sentido, el fortalecimiento de la confianza no depende únicamente de su actuación, sino que también depende de la capacidad para comunicar, acercarse a las juventudes y demostrar con hechos en el papel como garante de la democracia. Porque una institución que no se entiende difícilmente puede generar confianza, aunque actúe correctamente. Muchas gracias. Misma pregunta, si me haces favor, señorita Fátima Aranza. Sí, contestando a la pregunta, considero que el Tribunal Electoral pues tiene la facultad de aumentar y fortalecer la confianza en los jóvenes, sobre todo mediante la cercanía institucional, que creo que ya están trabajando básicamente en eso, y pues a menudo las entidades jurisdiccionales, como bien lo decían, pues son vistas en ocasiones como distantes o complejas por la población en general y sobre todo los jóvenes. Entonces, esto vuelve complejo a veces relacionarlos con lo que es la materia electoral y por lo tanto considero que es crucial que el tribunal no solamente se dedique a solucionar lo que son disputas electorales, sino que también fomente tácticas para acercarse tanto a la población y sobre todo pues a los jóvenes, que es al punto en el que quieren llegar. Y una estrategia fundamental para lograrlo, como bien lo comentaba pues mi compañero, es que mediante programas ya sea de educación cívica, que sean dirigidos de manera específica para los jóvenes, actividades universitarias, foros académicos, como en este caso lo estamos realizando, y conferencias que expliquen el funcionamiento de lo que es la justicia electoral y la manera en que se defienden los derechos políticos y electorales de todos nosotros, que no nada más competes a un sector en particular, sino que nos corresponde a todos. Y también considero, por último, que la comunicación institucional es fundamental. Como bien creo que lo comentaban, es pues necesario emplear un lenguaje pues más coloquial, no tanto técnico ni tan jurídico, ya que en ocasiones pues puede ser llegado o complicado pues entender, ¿no? De manera general, y por ello considero que el tribunal puede lograr una mayor transparencia y cercanía mediante este diálogo, y de esta forma pues los jóvenes sienten que se les escucha y se les apoya. Por esta razón es necesario pues establecer diálogos que entre entidades electorales y alumnos puedan contribuir a consolidar la legitimidad de las instituciones y a que los jóvenes no sean solamente observadores de los procesos electorales, sino que genuinamente participen y se involucren activamente en nuestro sistema democrático. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el joven Julio César, por favor.
Claro que sí, magistrada, muchas gracias con su permiso. Considero que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una gran oportunidad en términos de justicia abierta y pedagogía jurídica. Unos de los 3 puntos más importantes son los siguientes. Primero, mediante la simplificación del lenguaje jurídico. Muchas sentencias son técnicamente impecables, pero poco accesibles. Traducirlas a formatos claros o incluso audiovisuales o digitales permitiría que las juventudes comprendan cómo se protegen sus derechos político-electorales, aunque ya existe en los tribunales familiares y todo, falta que en el tribunal electoral, aunque se están dando pasos agigantados, se logre un sistema de justicia más clara para las personas que no comprenden el derecho. Segundo, el fortalecer la presencia en espacios digitales, no solo como difusión institucional, sino como diálogo. Ejemplo de ello, explicando criterios relevantes o resoluciones en redes sociales de forma clara, lo cual acercaría la justicia electoral a la realidad cotidiana de los jóvenes y no que sea únicamente el acceso a la justicia mediante una coordinación o una dirección general de comunicación social, sino que las propias autoridades jurisdiccionales expliquen a los jóvenes y a las personas que no tienen un conocimiento claro el derecho, las sentencias y resoluciones que están impartiendo. Tercero, impulsar el ejercicio de simulación o participación académica, claro ejemplo de ello, el conversatorio que estamos teniendo el día de hoy, pero también se podrían hacer tribunales escolares o universitarios, lo cual permitiría que estudiantes de derecho, como en nuestro caso, comprendamos el funcionamiento del sistema electoral desde centro. Finalmente, la confianza se construye con coherencia y certeza en las resoluciones. Cuando el tribunal actúa con independencia, imparcialidad y transparencia, se fortalece el principio de legalidad electoral previsto en nuestra Carta Magna, lo cual genera legitimidad frente a las juventudes. Muchas gracias. Y por último, la voz para la señorita Stephanie, por favor. Ok. Ya. ¿Cómo le pedimos a un joven que confíe en una institución que siente lejana? Especialmente a ese joven que votará por primera vez y que ve las urnas como un buzón de quejas, que de verdad, o sea, muchos jóvenes se retractan y dicen, no quiero votar, ¿no? No basta con sugerir la participación juvenil. Debemos de garantizar que accedamos a cargos de toma de decisiones. ¿Por qué no ser regidores, síndicos, diputados? Que no nos usen para llenar una cuota en el último lugar de una lista donde saben que nosotros no entraremos. Necesitamos llevar la democracia a la calle, con módulos itinerantes y simulaciones de elecciones. Que el joven toque ese proceso, que lo sienta suyo, que se sienta cálido, como se analizó en el reciente conversatorio que hubo acá en Puebla, en este año 2026, en marzo, sobre la prevención de la violencia política y el empoderamiento. No puede ser solo teoría. Si el tribunal nos respalda con firmeza, nosotros como juventudes, ¿cómo vamos a responder? Con lealtad. Justicia que no se ve no es justicia. Y como lo menciona el magistrado Gilberto García en su mensaje, que lo pude captar, que la justicia hay que tenerla de cerca, porque sin justicia en la vida, no hay valores, no hay oportunidades. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta segunda ronda de preguntas. Efectivamente, joven Mauricio, la justicia efectiva y cercana, o la efectividad de las políticas también tiene que ver con la cercanía, y que las sentencias, bien lo dices, que sean claras, que sean accesibles. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde la Sala Superior, nos instruye, nos enseña a los tribunales locales a, ¿qué creen?, a hacer
abstractos de sentencias, si vamos a hacer, porque nosotros han de saber que vamos y hacemos justicia para todos es para todos, a los de 217 municipios. Tenemos 13 lenguas aquí originarias, étnicas en nuestro estado de Puebla, según se decanta en el artículo 7 y 13 de la Constitución Política Local. Pero bueno, de esas, sepan ustedes que el popoloca, el mixteco, el náhuatl, el zapoteca se derivan en otros tantos dialectos o lenguas. Entonces imagínense qué difícil para nosotros, pero además qué tarea tan compleja y tan bonita. Tenemos que hacerla llegar. Buscamos los traductores y después de eso hacemos una abstracción de sentencia, porque imagínense que les digan en unas, aunque sean 8 hojas, a una comunidad de grupos originarios, mira lo que te mandamos en un alto lenguaje técnico y especializado, como bien lo dicen, sería incluso violatorio de derecho. Pero desde la sala superior nos están instruyendo, nos están enseñando cómo hacer incluso flujogramas, diagramas, para que si los jóvenes, creo que a los jóvenes y a los litigantes jóvenes les es mucho más accesible que les pongas un resumen y a modo de preguntas como epistemológicas, ¿no? ¿Qué se dijo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son las partes? ¿Qué se resolvió? ¿No? Y estamos ya todas las autoridades involucrándonos y aprendiéndole a hacer las dichosas, con las que van en Twitter o en X, o las que van, pues unas, perdón, los hilos, ¿no? Los hilos, gracias consejero, los hilos y de repente pues a darlo de conocer con un lenguaje más cotidiano, más fácil, pero no hemos aprendido completamente y no hemos terminado. Sabemos y estamos conscientes que en ese camino vamos, que lo estamos haciendo y que con esta voz que ahora nos dicen, lo vamos a hacer mucho más. El lenguaje sencillo, efectivamente, tienen toda la razón, es una parte obligatoria de todo juzgador y también de litigante, eso también hay que decirlo. Nos dices también la señorita Fátima, pues bueno, todas los complejos y las tácticas que lleguemos a todo, lo complejo que es llegar a toda la población. Fátima, el lenguaje técnico y jurídico también lo dijiste, pero también me voy a tomar el atrevimiento de decirlo a todos ustedes porque convirtieron en algo, aquí estamos. Estamos para escucharles, no tenemos mucho más que debatirles. Claro, tenemos este reclamo de ustedes y lo vamos a asumir con toda la humildad y toda la responsabilidad frente a ustedes, a prepararnos más, a llevarles más la justicia, a hacerles unos eventos que sean más dinámicos para que de verdad quede clara esta comprensión de la cultura y de la justicia. Invitarlos y recordarles que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay puertas abiertas para que hagan recorridos, no me dejarán mentir, y aquí tienen el ejemplo, el doctor Edgar está aquí con su equipo, está en Puebla, nos hizo la deferencia de venir a nuestro hermoso estado, del cual usted y su equipo son siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Y antes no pasaba, antes eran los señores que estaban en sala superior en la Federación y no venían, mucho menos con su equipo, ¿no? Esta vez abre las puertas, vienen a Puebla y que sepan que todas las autoridades electorales, la Fiscalía Electoral, de Delitos Electorales, el Instituto Electoral, nuestra nueva delegada del Instituto Nacional Electoral en Puebla, tienen puertas abiertas. Tribunal Electoral, con la venia de mis compañeros magistrados, les ponemos a la orden magistrado por un día. Es un ejercicio en el que ustedes van al tribunal, les damos expedientes de a de veras, no que lo resuelvan de a de veras, pero de expedientes ciertos que ya pasaron y los resuelven. Les enseñamos un poquito ya que vayan con un poco de procesal y electoral. Son muy bienvenidos para que vengan a sentarse y ser magistrado por un día, proyectista por un día, secretario de Estudio y Cuenta y que vean pruebas en materia constitucional electoral. Bienvenidos sean siempre que quieran tener este tipo de ejercicios y acercamientos. Y finalmente, qué bonitas palabras, Stephanie, felicitarte, lealtad, justicia. Los jóvenes son leales y son inteligentes y son brillantes. Muchas felicidades. Si me permiten entonces con la última, esta es la última de las preguntas. Si alguien tiene, entonces nos dirá la tercera pregunta, ya muchas veces, perdóname, la tercera. ¿Qué mecanismos de participación podrían implementarse para que las juventudes incidan de manera permanente en las decisiones relacionadas con la justicia electoral? Vaya pregunta. Si me haces favor, Mauricio, escuchamos. Bueno, para que las juventudes puedan incidir de manera permanente en las decisiones relacionadas con la justicia electoral, primero hay que partir de un problema claro, que incluso mencioné en mi respuesta a la primera pregunta. Nosotros no nos sentimos representados, y esto hace que la participación pierda sentido si no se traduce en algo real. Cuando no existe esa representación, la participación corre el riesgo de volverse solamente superficial o momentánea. Se participa por curiosidad, por la experiencia o incluso hasta por obligación, pero no como parte de un involucramiento constante dentro de la vida democrática. Por esto, más que solo abrir espacios, es importante crear mecanismos donde los jóvenes realmente nos sintamos escuchados y tomados en cuenta,
que nosotros formemos parte de las decisiones relevantes de este país. No solo por las instituciones, sino también por quienes buscan representarnos como candidatos. Esto implica, por un lado, generar espacios de diálogo constante, no solo en época electoral, donde las juventudes puedan expresar sus ideas y preocupaciones, y donde exista una respuesta clara de quiénes toman las decisiones. No basta con escuchar, es necesario que haya una retroalimentación y que los jóvenes puedan ver cómo sus propuestas influyen, aunque sea de manera gradual, en las decisiones públicas. También es importante que estos espacios sean accesibles, abiertos y cercanos. Muchas veces existen mecanismos de participación, pero no llegan a la mayoría de los jóvenes o resultan poco atractivos. Si no hay difusión, claridad y cercanía, la participación se limita a unos cuantos. Además de escuchar, creo que también es clave dar un paso más. Ver a más jóvenes participando directamente en la política, no solo como votantes o participantes en foros, sino como candidatos, asesores, integrantes de equipos y tomadores de decisiones. Porque la representación también se construye cuando vemos perfiles con los que realmente nos identificamos y que entienden de primera mano las problemáticas de las juventudes. Esto también implica generar condiciones para que esa participación sea posible, eliminando barreras de acceso y fomentando a que más jóvenes se involucren activamente en los espacios políticos e institucionales. Estos espacios deben ir acompañados de acciones concretas, para que lo que se diga ahí tenga un impacto real y no se quede solo en un discurso. Cuando las juventudes perciben que su participación no genera cambios, la confianza se debilita y el interés disminuye. Al final, la participación permanente de las juventudes no se logra solo invitándolas a opinar, sino integrándolas de verdad en los espacios donde se toman las decisiones y asegurando que su voz tenga consecuencias reales. Solo así se puede pasar de una participación ocasional a una participación activa, constante y con verdadera incidencia dentro de la justicia electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, joven Mauricio. ¿Nos haces favor, Fátima? Sí, contestando a la pregunta, es indispensable establecer procedimientos institucionales que faciliten una participación más constante en los jóvenes en los asuntos vinculados con lo que es la justicia electoral, y no solamente durante lo que son las épocas electorales para que pueda influir verdaderamente en la materia electoral, ya que en numerosas ocasiones la participación de los jóvenes se restringe cuando votan, pero para que exista democracia es necesario un involucramiento mucho más activo fuera de lo que son las elecciones. Una de las estrategias para poder poner en práctica es establecer consejos consultivos de jóvenes dentro de los organismos electorales. Estos lugares, constituidos por estudiantes, jóvenes, investigadores o miembros de organizaciones civiles, facilitarían que las juventudes compartan sus puntos de vista o sugerencias sobre asuntos vinculados a la transparencia en las elecciones, la defensa de los derechos político-electorales o la participación política, el establecimiento de observatorios ciudadanos juveniles con el objetivo de monitorear los procesos electorales. Podría ser otro método sumamente interesante de ver en práctica. La cultura democrática y la transparencia a nivel institucional se verían reforzadas si los jóvenes pudiesen participar en el análisis y la supervisión de las elecciones gracias a estos observatorios. Por último, creo que también es fundamental sacar provecho de lo que son las herramientas tecnológicas de las que hoy en día gozamos, las plataformas digitales que tienen el potencial de ser utilizadas para crear foros de discusión pública, espacios participativos o incluso procedimientos en los que los jóvenes tengan la oportunidad de presentar propuestas sobre asuntos electorales. Esto sería posible que la participación de los ciudadanos sea accesible y está alineada con las actuales dinámicas de la comunicación. Para concluir, si el objetivo es verdaderamente reforzar lo que es la democracia en México, es crucial brindar más oportunidades de participación a los jóvenes, no solamente por ser un segmento significativo de la población, sino que por su intervención tiene el potencial de brindar nuevos puntos de vista y ayudar a robustecer nuestras instituciones democráticas. Gracias. Tu intervención al respecto, por favor, Julio. Muchas gracias, magistrada. Considero que el principal reto es transitar de una participación juvenil meramente ocasional, limitada al voto, a una participación estructural, constante y con incidencia real
en la justicia electoral. En este sentido, una propuesta sería la creación de consejos consultivos vinculados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y obviamente al Tribunal local, a través de la Escuela de Justicia Electoral y la institución homóloga en el Estado de Puebla, donde estudiantes y jóvenes puedan emitir opiniones sobre criterios jurisdiccionales, reformas electorales o problemáticas emergentes. Esto fortalecería el principio democrático desde una lógica más incluyente. Asimismo, podrían implementarse mecanismos de consulta permanente, aprovechando las tecnologías de la información para que las juventudes participen en temas electorales de interés público. Esto no solo amplía el acceso, sino que materializa el derecho de participación consagrado y reconocido en el artículo 35 constitucional. Ahora bien, magistrada, considero especialmente relevante fortalecer una figura que nos fue enseñada en clase de Derecho Constitucional por el gran maestro que está aquí, el profesor Gilberto Navarro, que es el amicus curiae, con un enfoque juvenil. Y aquí es importante señalar que no es una propuesta teórica, sino práctica dentro del sistema jurídico mexicano. Ejemplo de ello, recientemente organizaciones de la sociedad civil han presentado amicus curiae ante el Tribunal Electoral, como ocurrió en el contexto de la elección judicial de 2025, donde se aportaron argumentos para incidir en la validez del proceso. Esto demuestra que el tribunal no es un ente cerrado, sino un espacio que puede nutrirse de voces externas. Además, esta figura ha sido utilizada y reconocida también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que confirma su relevancia dentro del constitucionalismo mexicano como herramienta de deliberación democrática. Desde mi perspectiva, el siguiente paso es institucionalizar el acceso de las juventudes a este mecanismo. Por ejemplo, a través de clínicas jurídicas universitarias o convocatorias específicas para que los jóvenes puedan presentar opiniones técnicas en casos relevantes. Esto permitiría que los jóvenes no solo observen la justicia electoral desde fuera, sino que participen activamente en su construcción día con día. Finalmente, también es clave fomentar una cultura de litigio estratégico juvenil, facilitando el acceso a medios de impugnación y capacitación en derecho político electorales. Porque una democracia sólida no solo requiere de jóvenes que voten, sino jóvenes que comprendan, cuestionen y, en su caso, defiendan jurídicamente sus derechos ante las autoridades correspondientes. En suma, magistrada, el objetivo no debe ser únicamente incluir a las juventudes, sino darles herramientas reales para incidir en la interpretación y aplicación del derecho electoral en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, y no menos importante, tu participación, Estefi. Gracias. Muy bien. La democracia no puede ser un evento que ocurre cada 3 años para luego olvidarnos en un cajón, ¿no? No podemos permitir que nuestra participación solamente se limite a marcar una boleta y desaparecer por completo. Porque muchos jóvenes, y hasta yo lo reconozco, de que yo participo, voto y sinceramente lo dejo ahora así como vaya el agua, ¿no? A lo cual es un error muy grande, porque nosotros como jóvenes debemos de crecer, debemos de tener esa mentalidad crítica, de comernos al mundo, de opinar, ¿no? Para que las juventudes incidamos de verdad en la justicia electoral, debemos estar donde se firman los acuerdos. Necesitamos la figura del consejero joven con voz y voto. No queremos, con todo respeto, ser invitados especialmente para las fotos del evento. Queremos ser quienes redactan las reglas presentes, ¿no? Debemos de implementar mecanismos permanentes de incidencia. La experiencia de hoy en día nos demuestra que cuando las juventudes y las mujeres alzan la voz contra la exclusión, como se ha impulsado en los foros de liderazgo políticos en este gran año, el sistema tiembla, porque sabe que tenemos razón. O sea, basta de simulación. Si queremos que nuestro país, nación, progrese, el liderazgo debe de ser compartido.
Que el miedo a lo nuevo no detenga el avance a lo justo. Es momento de que los jóvenes dejen de ser el futuro de México para convertirse en el presente que reconstruye este país. Hagamos que nuestra voz retumbe, que el sistema no tenga más opción que escucharnos. Es cuanto. Gracias. Pues muchas gracias. Al marco de esta tercera intervención, esta tercera y última ronda de preguntas, pues quiero nada más hacer estos breves comentarios. Efectivamente, y nuevamente aprendemos de ustedes, nuevamente retomándoles sus inquietudes, iniciativas, pero sobre todo sus percepciones. Exactamente como lo dice Mauricio, se participa por curiosidad y eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos que participen por deber, por convicción, pero aparte porque el 35 de la Constitución nos dice que todos somos mexicanos y ciudadanos, todos los que estamos aquí sentados debemos de participar. Es el único país donde tenemos una dualidad, es una prerrogativa, no es un derecho. Es decir, es un derecho y una obligación, ¿no? Votar y ser votado. Pero así podemos participar, así podemos decir, cumplí con mi deber ético, moral, cívico y ciudadano de poder participar y hacer legítimas a las autoridades y no nada más legales. Ojo con eso. Segundo, qué bonito que lo digas también, podemos ser asesores de candidatos y no nada más estar sentados viendo desde la trinchera y quejándonos y diciendo y opinando en otros sectores de la sociedad que ha pasado, ¿no? Fátima, muchas gracias por tu intervención. Los consejos consultivos, por supuesto, tienes toda la razón. Los consejos consultivos deben ser una parte obligada dentro de las autoridades, dentro de las políticas, dentro del diseño de leyes, dentro del diseño de instituciones. Por tanto, recordarles, está una figura ya que desde hace un tiempo en materia electoral permea, que son los observadores electorales. Y ojo, los que son extranjeros se les van a llamar visitantes extranjeros. Regístrense, háganlo como ejercicio cívico, háganlo como ejercicio de litigantes, como ejercicio de abogados para este proceso electoral. Regístrense como observadores electorales jóvenes o observadores electorales litigantes, AC, como ustedes quieran. Regístrense para que tengan esa experiencia de verlo ya con un ojo de abogado, ya con un ojo de participante, de crítico de la política. Regístrense como observadores electorales y, por supuesto, que también incidan, Fátima, en los consejos consultivos. El Amicus Curiae, gracias maestro por abrirle la perspectiva también a los jóvenes. Es la única materia, es la materia electoral con más participación de la figura de Amicus Curiae, que otra vez tomamos de sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a nuestros admirados magistrados del Pleno, a los que les aprendemos mucho. Ellos están empapados, dan clases de todas las materias estas y nos enseñan a que el amigo de la corte, cuando trae una prueba y a veces las partes, imagínense en un municipio, en una localidad donde no hay las partes, no tienen la posibilidad de tener las pruebas o el conocimiento técnico, un amigo de la corte, un amicus curiae, puede venir a solucionar un conflicto, ¿no? Con este garantismo nosotros también podemos entrar. Finalmente, Stephanie, el litigio estratégico juvenil, bueno, lo tenemos como una tarea, como un pendiente. Las opiniones de las juventudes, por supuesto que nos interesan, nos dan una reflexión, nos tomamos notas todos de ellos, a todos creo que nos viene en la medida de nuestras competencias tomar estas reflexiones. Puebla, que sepan jóvenes, Universidad Estudiantil, el cuerpo estudiantil de la Universidad de Anáhuac, Puebla es, y lo decimos con mucho orgullo, es referente a nivel nacional del derecho electoral y constitucional. Somos el estado con mayor número de jurisprudencias creadas a partir de nuestros expedientes planteados, no me dejará mentir el maestro Humberto. Entonces, hemos tenido tantos eventos de la práctica jurídica que han subido a la federación, que han trascendido y crean jurisprudencia o crean nuevas percepciones de la corte o de sentencias. Entonces, porque ¿eso qué quiere decir? Hay una lectura aquí atrás de esto, pues que hay muy buenos litigantes, que hay muy buenos abogados y hay muy buenos pensadores que crean nuevo derecho, otra vez, de realidades sociales. Puebla también es formador de acciones afirmativas. Y les voy a contar, hay una acción afirmativa que nunca antes había hecho en Puebla, porque un joven no tenía la edad. Y se le creó y se le dio a través de la acción afirmativa obviar la ley para que éste fuera autoridad. Puebla es referente de ello. Y no me queda más que decirles, hoy, en lo personal yo,
he aprendido mucho de mis compañeros panelistas. Hoy me llevo estas reflexiones como tareas, se los prometo, no va a quedar solo acá. Y de mis compañeros de pleno me atrevo a hablar por ellos, de las autoridades que están aquí sentados, les estamos dando la cara. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darles también esta oportunidad de que estén aquí escuchándonos. Es cuanto y nos dirán qué sigue en este conversatorio. Gracias a todos. Espacio de preguntas y respuestas dirigido a la moderadora y a nuestros panelistas. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor, levante la mano y se le acercará el micrófono. Les pedimos mencionar su nombre y su pregunta. Les invitamos a hacer preguntas concretas, con el objetivo de aprovechar al máximo el tiempo para las respuestas de nuestros invitados. Adelante. Gracias. Miguel Bonilla, del Instituto Electoral del Estado. Primero quiero felicitar por estos espacios. De verdad, muchas felicitaciones al Tribunal Electoral por hacer esto. La primera pregunta que tenía, ya me la respondieron, que era ¿qué harían para atacar todos esos males? Porque como autoridades, normalmente los diagnósticos estamos muy de acuerdo. O sea, sabemos que hay desconfianza, sabemos que hay poca participación, pero cuando nos podemos discutir qué hacemos, ya ahí nos ponemos más creativos. Entonces, bueno, esa pregunta ya me la respondieron. Y lo que voy a preguntarles es, para ustedes como estudiantes de Derecho que son altamente politizados, ¿perciben que en nuestras instituciones electorales, como las tenemos en el Estado de Puebla, enfrentamos retos parecidos y cuáles? O sea, puntualmente, yo me imagino a un joven de su escuela que estudia otra carrera y que no quiere participar, que no quiere votar y de alguna forma tienen que hacerlo participar en las actividades que llevan en la universidad, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué han hecho para poder compartir con ellos que es importante su participación? Y entonces, básicamente es, si ustedes perciben que hay retos comunes, ¿y cuáles serían? No sé, quien quiera responder, agradecer mucho la respuesta. Ok, más que nada agradezco igual por su gran trabajo de las autoridades que están presentes. Se reconoce y es un trabajo muy difícil y complicado, ¿no? Pero siento yo que uno de los puntos más esenciales es esa parte de la esencia de cómo llegar al público, ¿no? El segundo es la educación en la familia, porque todo proviene desde el seno familiar. Valores, participaciones, seguridades, porque muchos senos familiares comprimen al joven diciendo, ¿por qué vas a participar si vivimos en una miseria? Si no tenemos trabajo, mira a tu papá, mira a tu mamá, mira, o sea, no tenemos nada, ¿no? Entonces, siento yo que son dos puntos, a mi parecer, importantes, que es seno familiar, educación, valores y sobre todo esa esencia de llegar al público. O sea, porque no solamente es repartir folletos y así, ¿no? Sino también como que invitar a los alumnos a que crean o que a los jóvenes se lo crean, porque por lo mismo de la inseguridad de uno mismo que tiene, no crece el país, ¿no? Entonces, es cuanto. Hola, mi nombre es Isabela Solís. Muchas gracias por este escuchatorio. Creo que fue muy interesante escuchar la opinión de mis compañeros y coincido totalmente en todo lo que han dicho. Sin embargo, bueno, también mi pregunta está más dirigida hacia el manejo y el acceso de la información que utilizan los partidos o los políticos hoy en día. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué mecanismos serían realmente eficaces para detectar y sancionar la manipulación informativa partidista que muchos partidos políticos hoy en día utilizan y han utilizado para llegar al poder? Y que las personas en poder utilizan no solo en campañas electorales, pero también después de ellas, para guiar a la ciudadanía a votar no por sus intereses, sino por los intereses de un poder político. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Isabela, por tu pregunta. Creo que uno de los retos más grandes que tienen las autoridades, tanto electorales como en general judiciales, es saber interpretar la información que se difunde. Porque hoy existen herramientas, desgraciadamente, que pueden hacer un video con inteligencia artificial de un candidato recibiendo dinero en efectivo y ya no sabemos si es real o no. Entonces creo que sí se debe también de implementar para el manejo de la justicia, tanto electoral como en cualquier materia, el uso de la tecnología para detectar esta información falsa o inventada o creada con herramientas que lamentablemente se usan para esto. Y también creo que necesitamos tener autoridades judiciales capacitadas o al menos con asesores capacitados en estos temas para poder detectar estas pruebas falsas o reales, ¿no? Para saber interpretar de manera concreta si es una prueba real o es una prueba falsa. Es una tarea muy difícil, pero también creo que existen, así como las herramientas para crearlas, también existen herramientas para identificarlas. Entonces, pues hay que hacer uso de esas tecnologías. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Y complementando también esta percepción desde el punto de vista de autoridades, fíjense, jóvenes, que tenemos en materia electoral, está en la ley desde hace un buen tiempo ya, una jurisprudencia que ya también recoge la ley, donde dice que los partidos políticos son responsables por lo que hagan sus militantes o simpatizantes. Entonces, a veces nos contestaban, yo me lavo las manos, yo por eso no respondo. No. Al ser tú el director o el responsable del partido, tuviste la obligación de capacitarlo, de asesorarlo y de decirle lo que está prohibido para no simular fraude a la ley. Y también esa es otra figura que tenemos como autoridad obligados a ver. El fraude a la ley, que viene de un aforismo, de una regla básica del derecho procesal, pero que se recoge mucho en la materia penal, pero que estamos obligados también a analizarla cuando vemos este tipo de situaciones. ¿Cuál es nuestro reto como autoridades? La inteligencia artificial. Eso de cantar y decretar cuando es la imagen de un menor, y a ver si el menor no es de inteligencia artificial o fue una trampa, fue una estrategia de algún litigante para distraer asuntos de la verdadera justicia, del verdadero interés, del verdadero tiempo de la justicia, que es otra de las jurisprudencias que también manejamos mucho cuando se tienen que desechar asuntos, ¿no? Por ser frívolos, así se llama esa jurisprudencia. Y bueno, ¿cuál es el otro punto? Que estamos obligados integralmente, se llama una perspectiva también del derecho procesal, a la exhaustividad. Entonces, aunque no nos los pidan las partes, tenemos que verificar la autenticidad de la prueba. Y eso es muy pertinente que lo digamos en estas aulas. Lo importante que es que se preparen en la trinchera que sea del derecho sobre la teoría de la prueba. Nos enseñan procesal y nos especializamos en muchas materias, pero la teoría de la prueba, vaya que tenemos que llegar hasta maestría o doctorado para entenderla, entonces, o especializarnos. Teoría de la prueba, fundamentación y argumentación para que las autoridades nos pongan sí o sí obligadamente a decantarnos y a pronunciarnos así. Muchísimas gracias, Isabela, por tu pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Galicia y esta pregunta va para la magistrada Irma. Desde su posición como autoridad, además de las acciones que ya había mencionado y como lo es este espacio, ¿qué otras estrategias considera pertinentes implementar para la cercanía con los jóvenes? Bueno, muchas gracias. Monse, tenemos que ser muy realistas, ¿no? El interés es mutuo y es obligado para nosotros como autoridad difundir, pero también nuestra obligación. Yo también soy maestra universitaria, entonces cuando tengo oportunidad de estar con algún joven o alguna señorita, decirle esto, hey, despierta porque de seguro tienes mucho que aportarle a tu país, a tu estado. Entonces, nuestra obligación también de incentivarlos y de decirles esta reflexión de entrada, ¿no? ¿Qué tan legítima quieres a tu autoridad?
¿qué tanto haces para que esta autoridad sea legítima? ¿Qué tanto te involucras en la cosa pública? Porque a diferencia del médico, del arquitecto, del ingeniero o del que no estudia una profesión, los que sí estudiamos política o derecho, híjole, éticamente, socialmente nos volvemos solidarios, debemos de ser activos y debemos de procurar, si no ser el defensor público de un interés difuso, de un interés general, bueno, sí por lo menos en la oportunidad, en el tiempo que tengamos, en la primera oportunidad que tengamos acceso a la justicia o ayudar o a capacitar o orientar, hacerlo. Entonces, de a poco, de a voces, de aulas, sobre todo en las aulas, es donde vamos a conseguir despertar a nuestras juventudes, insisto, a estas grandes tesoros que es como la Universidad de Anáhuac en este momento, darle este reconocimiento de que permite esta difusión y permite esta interacción con ustedes, jóvenes. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ahí sí me escucha, ¿verdad? Bien, pues, ¿mande? Ah, sí, me paro. Estoy medio grandote, pero... Gracias. No, hombre, retomando un poquito lo que decía el magistrado en el mensaje que tuvo a bien enviarnos, creo que vale la pena retomar un poquito de lo que decía. Hay una palabra en específico que siempre nos recuerda, pues, la necesidad de extender un poquito nuestros comentarios, ¿no? Que es la pluralidad. Yo creo que vivimos un ejercicio de la democracia que desgraciadamente ha perdido su espíritu democrático. Creo que sobre todo lo podemos ver en las elecciones que yo creo que nos han tocado vivir como jóvenes desde que nos han tocado vivirlas, cómo se ha ridiculizado el ejercicio del ser candidato, cómo es la cultura del meme, lo vemos con Trump, ya administrando un gobierno. O sea, se ha perdido el rigor, el respeto, y eso en buena medida es contrario al espíritu democrático. Entonces mi pregunta va dirigida a una reflexión personal de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que nos está fallando de la democracia? ¿Por qué no nos está sirviendo como sistema? ¿Y cuáles son las alternativas que tenemos para perfeccionarla? Muchas gracias. ¿Y me haces favor, Fátima, de dar tu punto de vista? Muchas gracias. Yo creo que los principales retos de acceso a la justicia es la información, la manipulación que hay sobre el electorado y otro punto muy importante en el cual lamentablemente sí se ha dado un retroceso en el sistema electoral es la manipulación de las personas por medio de programas sociales del gobierno. Lamentablemente se han dado los casos en donde inclusive personal de la Secretaría de Bienestar, pues, lamentablemente dice, si no votas y gana, no sé, otro partido político, no van a llegar el apoyo social, se van a cancelar el apoyo social, y lamentablemente hay que decir, México tiene uno de los lugares, de los países con mayor pobreza y con mayor brecha de desigualdad social. Obviamente para muchas personas, una persona de la tercera edad, que es su único ingreso el apoyo de personas mayores de 60 y más, que le vengan a decir, te vamos a quitar el apoyo social si no votas por X partido, manipula completamente las elecciones y hace que se incline la balanza hacia un partido político. Eso lo podemos ver en las tendencias electorales, cómo vota la ciudadanía y en qué edad votan sobre qué partido, y ahí se puede ver cuál es la tendencia electoral y el motivo principal sobre el cual están votando sobre X partido político. Muchas gracias. Gracias, Julio. Por favor, Mauricio. Bueno, muchas gracias, muy interesante tu pregunta, David. Yo creo que este problema que mencionas de la falta de seriedad de las candidaturas va a, o nos dice la percepción que tiene la política o los partidos políticos de nosotros los jóvenes, porque estas campañas al final se hacen para llegar a nosotros los jóvenes. Y tenemos, perdón, me voy a mencionar el nombre a políticos como Alito Moreno, diciendo en foros y presumiendo que creció el número de seguidores en un 200% del PRI, creyendo que eso se va a traducir en votos, y la verdad es que no.
Los jóvenes no somos tontos y no porque un video nos dé risa que dice que México era mejor cuando gobernaba el PRI y no Morena. Ya, si por eso creen que vamos a votar por ellos, la verdad es que están muy mal. Nosotros no vemos ninguna propuesta ahí, no vemos ninguna prueba tangible de que México era mejor cuando gobernaba el PRI que ahora que gobierna Morena, y eso no va a hacer que nosotros votemos por un partido político o por otro. La verdad, yo creo que ese problema va, como bien lo dije, de la percepción que tienen los políticos de siempre y que creen que la estrategia para llegar a los jóvenes de ahora, en lugar de involucrarnos, es de simplemente siendo bufones. Muchas gracias. Estefi, ¿nos quieres dar tu perspectiva, por favor? Ok, tocaste dos puntos muy esenciales, que es lo que está fallando hoy en día y porque ya no es serio como anteriormente, ¿no? Siento que hoy en día, gracias a esos errores que se han cometido actualmente, nosotros como jóvenes nos estamos preparando cada día más, ¿no? Tanto académicamente, manejo del lenguaje y de igual manera el uso de tecnologías, ¿no? Gracias a eso tenemos una gran competencia hoy en día y eso lo vamos a cambiar. Que ya no haya más burlas y sobre todo recuperar esa parte de las fallas que actualmente se están presentando, ¿no? Sobre todo establecer que gracias a nuestros padres tenemos una ética que no ha sido corrompida por décadas de privilegios. Tenemos nuestros valores muy anclados, entonces, jóvenes, hoy es el día de tomar decisiones y actuar. Gracias. Fátima, y la pregunta retomándola, si no nos equivocamos, en el concepto central es la pluralidad. ¿Qué crees que haya fallado para que la pluralidad ya no sea tan expuesta y los jóvenes tengan esa desconfianza? Yo creo que principalmente a lo largo de la historia hemos visto que, o sea, no se trata de ver si es un mejor o peor un partido político, sino lo que pasa es que, o sea, tanto lo vimos con el PRI como con el PAN, pues la verdad, o sea, tampoco quiero hablar sobre lo que es Morena y así, pero pues no han resuelto esencialmente muchas de las cosas que nosotros como mexicanos buscamos. Entonces, creo que una de las principales fallas es que como partidos, como políticos, como autoridades, no escuchan esencialmente lo que nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Entonces, no se trata de partidos, sino de analizar genuinamente aquellas personas que sí responden a nuestras necesidades, básicamente. Entonces, creo que eso principalmente ha fallado. Creo que no han resuelto problemas que venimos arrastrando desde hace años, como lo son pues, la corrupción, la falta de transparencia, y eso genera que muchos de nosotros no queremos participar en lo que son las elecciones, y eso genuinamente pues, nos ha llevado a lo que somos hoy en día, ¿no? Entonces, creo que tenemos hoy una gran área de oportunidad en la cual trabajar para seguir progresando en materia electoral. Gracias. Muchas gracias. Y por último, David, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, la tolerancia es como parte de la pluralidad, ser tolerantes a saber que hay diversos puntos de vista, diversos puntos de acción, de todos, obviamente de todas las esferas sociales, extractos, ideologías. Entonces la formación otra vez nos lleva al origen y punto de partida y final, que es la educación. Entonces estar conscientes de esto, la tolerancia, ejercer nuestros derechos, me parece que esa sería la salida, esa es la salida, y este valor, no la axiología, el valor, obviamente los valores que nos ha insistido aquí mis compañeros panelistas, los valores desde casa, los de la escuela y los que uno mismo se va formando, ¿no? Entonces es creo la parte más importante de la pluralidad. Muchísimas gracias. Agradecemos las preguntas del público, así como la participación de la moderadora y de las personas panelistas por sus valiosas aportaciones. A continuación, cedemos el uso de la voz a Juan Abel Franco Espinosa,
integrante de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, quien realizará una breve presentación del Museo Interactivo de la Constitución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes a todas y a todos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les hace la más cordial invitación para que conozcan y visiten el Museo Interactivo de la Constitución. ¿Sí? Fue creado en el año 2016 para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se inaugura en el año 2017, ¿sí? Y su tema central fueron los derechos políticos electorales de las y los mexicanos. Los museos son espacios vivos que están en constante transformación y cambio, y el MIC no fue la excepción. En el año 2024 tuvo una intervención en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México, ¿sí? Y bueno, esa intervención fue con el objetivo de conocer la participación de las mujeres en dos acontecimientos muy importantes de nuestra historia: la independencia de México y la Revolución Mexicana, vistos a través de una mirada violeta, es decir, a través de la inclusión y de la igualdad. En el siglo XIX, muchas mujeres alzaron la voz para poder ejercer ese derecho universal que es el derecho al voto. Mujeres como Josefa Ortiz Girón, María Ignacia Rodríguez, Gertrudis Bocanegra, Rita Cetina, entre muchas otras. Un siglo después, en 1910, otro grupo importante de mujeres no solamente alzó la voz para ejercer ese derecho universal, sino alzaron la voz para poder ser votadas, es decir, ocupar cargos de elección popular. Mujeres como Carmen Cerdán, Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Dolores Jiménez Muro, entre muchas más. El MIC tiene diferentes secciones. Una de ellas es los peldones violetas, donde está la lista de las mujeres, las primeras sufragistas, las primeras mujeres que ejercieron ese derecho universal al voto. ¿Sí? Tenemos el mural de la igualdad. Le digo, en la fotografía de arriba, así lucía en 2016, y en 2024, ¿sí?, se le agregaron a los 10 hombres que originalmente lo componían, 13 mujeres de estos dos acontecimientos que les mencioné. Otra de las secciones que tenemos es la línea del tiempo interactiva, ¿sí?, donde se enlista a mujeres que a través del voto popular ocuparon algún cargo público. La primera gobernadora, la primera senadora, la primera presidenta municipal, la primera jefa de gobierno, hasta la primera presidenta de la República. También otra de las secciones que tiene el MIC es una exposición fotográfica que va desde Sor Juana Inés de la Cruz, el primer congreso feminista en Yucatán en 1916, hasta la primera mujer embajadora que tuvo nuestro país, Amalia Caballero. Tenemos también el mural de la paridad, donde por primera vez la Cámara de Diputados fue integrada de manera paritaria. De 2021 a 2024 estuvo compuesta por 250 mujeres y 250 hombres. Nunca en la historia de nuestro país se había dado este acontecimiento. Y eso fue gracias a una sentencia que fue votada en la Sala Superior. ¿Sí? También tenemos exposiciones temporales, ¿sí?, en el MIC. Tenemos ahorita, contamos con 2 exposiciones. Una, la de las hermanas Mirabal, Memoria Viva, de las 3 hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que debido a su lucha también por los derechos políticos de las mujeres y oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, pues les costó la vida, ¿no? Entonces tenemos ahí una serie de obras facsimilares del museo que está en República Dominicana, y tenemos otra exposición fotográfica, Desigualdad Invisible, Ecos Feministas, de la colección Gustavo Casasola.
Conocer la contribución de las constitucionalistas en la transformación de México nos permite valorar su lucha, sin duda. Pero si nos ponemos las gafas violetas, abrimos un espacio para que las voces del pasado y del presente tomen sentido hacia un futuro mejor, es decir, un futuro más igualitario y más inclusivo. La Sala Superior reitera su invitación, no solamente para que conozcan el museo, sino a través de las visitas guiadas que tenemos en nuestro micrositio, que está en un banner allá afuera. A lo largo del año recibimos muchas visitas de las diferentes universidades que tiene el país, donde no solamente conocerán el museo, sino toda la Sala Superior. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos, porque la Sala Superior es su tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta forma llegamos al final de nuestra transmisión. Agradecemos a las personas que siguieron esta actividad en vivo a través de la plataforma de YouTube. Para finalizar, haremos la entrega de los reconocimientos a las y los alumnos Stephanie Munive Reyes, Mauricio Álvarez Corral, Fátima Aranza Barrera Evangelista, Julio César García Santiago y a la magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez, por su valiosa participación en este escuchatorio. Juventudes, derechos, participación y futuro democrático. De esta forma concluimos. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial y les deseamos que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.